Hola amigos, ¿qué tal todo? Ya queda poco para terminar el año. Hagan el último esfuerzo para que puedan ser promovidos al siguiente grado. Hoy vamos a hablar de los procesos de independencia en América Latina, especialmente en el sur del continente. Presten muchísima atención a lo que les voy a contar. Estoy seguro que les va a gustar. Con el regreso del rey Fernando VII a España en 1814, después de vencer a las tropas de Napoleón, la lucha independentista en América del Sur estalló con toda su fuerza. En respuesta, el rey envió dos contingentes para reconquistar el poder sobre sus colonias. ¿Sí recuerdan que eso ya lo habíamos hablado hace algunos videos? Pues bien, recordemos. Uno de estos contingentes o ejércitos estaba a cargo de Pascual de Liñán y fue enviado a Nueva España, o sea, al territorio mexicano. Y el otro al mando de Pablo Morillo, rumbo a Venezuela y el nuevo reino de Granada, que es el actual territorio colombiano. Estos ejércitos tenían una misión clara: recuperar el control y castigar a todos los rebeldes y traidores. En esta parte vamos a hablar en particular de tres procesos: la independencia del virreinato del Río de la Plata, la independencia de la Capitanía General de Chile y la independencia del virreinato de Perú. Aquí entonces tenemos, este es el del Río de la Plata, Perú y la Nueva Granada. El virreinato del Río de la Plata estaba conformado por los actuales territorios de Argentina, parte de Bolivia, Paraguay, Uruguay y el sur del Brasil. O sea, aquí podemos ver, este era el territorio del virreinato. Fue fundado en 1776 por orden del rey Carlos III, con la idea de consolidar la presencia española en el cono sur, territorio de gran interés para Inglaterra. Aprovechando la invasión de las tropas napoleónicas a España, el 25 de mayo de 1810 se conformó el Cabildo Abierto de Buenos Aires, el cual depuso o retiró del cargo a él, al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, y trasladó el poder a una junta de gobierno presidida por el general Cornelio de Saavedra. ¿Sí recuerdan que ya hablamos de las juntas de gobierno? ¿Recuerdan qué eran? Una de las principales acciones de esta junta fue la creación de un ejército regular que enfrentó a las tropas españolas en su intento de reconquista. Este ejército tuvo varias victorias. Quizás una de las más importantes fue la batalla de Tucumán, en Paraguay, en septiembre de 1812. Gracias a esta victoria, las tropas realistas se vieron obligadas a retroceder. Un año más tarde, en 1813, el ejército al mando de José de San Martín obtuvo otra importante victoria en San Lorenzo. Esta fue importante porque subió la moral de las tropas patriotas y le dieron un nuevo impulso a la revolución. Finalmente, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, se declaró oficialmente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, integradas por Argentina, Uruguay y parte de Bolivia. La segunda independencia que se alcanzó en el sur fue la de la Capitanía General de Chile. Esta inició en 1810 y culminó en 1823. Y dentro de este se distinguen tres momentos importantes. El primero, la Patria Vieja. El segundo, la Reconquista. Y el tercero, la Patria Nueva. El primer momento, la Patria Vieja, inició en septiembre de 1810, cuando se organizó la primera junta de gobierno en la que participaron militares como estos: José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins, y miembros destacados de la sociedad entre religiosos y representantes de la nobleza. En un primer momento, la junta juró fidelidad al rey Fernando VII, pero un año después, los representantes realistas del Congreso fueron reemplazados por patriotas, y de este modo
se inició formalmente la lucha por la independencia. En 1813 se libraron las primeras batallas de independencia. El ejército patriota comandado por Bernardo O'Higgins obtuvo importantes victorias, pero fue derrotado en la batalla de Rancagua en octubre de 1814 por las tropas realistas. El segundo momento, la reconquista, comenzó luego de la derrota en Rancagua. Con esto se restableció el gobierno español en Chile acompañado de fuertes políticas de represión. Los patriotas sobrevivientes atravesaron la cordillera de los Andes y con la ayuda del argentino José de San Martín comenzaron a preparar el ejército libertador. Por último, tenemos la Patria Nueva. Esta comienza cuando las fuerzas patriotas al mando de José de San Martín cruzaron los Andes y se enfrentaron a las tropas españolas. Después de algunas derrotas, finalmente obtuvieron 2 victorias definitivas. La primera en Chacabuco, al norte de Santiago de Chile, en febrero de 1817, y en Maipú, en abril de 1818. En ese mismo año se declaró la independencia total y Bernardo O'Higgins asumió como jefe supremo de la nación hasta 1823, cuando renunció para dirigirse al Perú y continuar con su lucha. La tercera y última independencia que se alcanzó en esta región fue la del Virreinato del Perú. Este virreinato abarcaba los actuales territorios de Perú, Ecuador, Bolivia, parte de Argentina y Chile, y se caracterizó por ser el bastión español en América del Sur. Aquí tenemos, este es el territorio del virreinato. El proceso de independencia se desarrolló en 2 fases. La primera, dirigida por José de San Martín, y la segunda, dirigida por Simón Bolívar. La primera fase, liderada por San Martín, inició luego que sus tropas vencieran definitivamente a las tropas realistas en Chile. Una vez alcanzada la libertad, se embarcó en el puerto de Valparaíso, en Chile, con el Ejército Libertador del Perú. En agosto de 1820, un mes más tarde, desembarcó en Paracas, en la costa de Perú, y se trasladó al norte del territorio. Desde que llegó al Perú, San Martín se dio cuenta de lo difícil que sería alcanzar la independencia sin el apoyo del pueblo peruano, debido a la fortaleza del ejército realista. Por esto, buscó el apoyo de los grupos populares, quienes no tardaron en adherirse a los patriotas. Mientras tanto, en Lima, tras un golpe de estado contra el virrey Joaquín de la Pezuela, el general José de la Serna fue declarado virrey de Perú. En respuesta, San Martín sitió la ciudad provocando que de la Serna instalara su gobierno en Cusco. Con ello, San Martín declaró finalmente la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, sin haber derrotado completamente al ejército realista del sur. La segunda fase inició en julio de 1822, cuando Simón Bolívar y José de San Martín se reunieron en Guayaquil para solucionar sus diferencias políticas, ya que tenían ideas muy diferentes. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo, San Martín abandonó para siempre el territorio peruano. Desde ese momento, Bolívar se encargó de terminar la guerra de independencia peruana. Bolívar llegó al Callao y tras recibir el título de libertador, emprendió la ofensiva contra los realistas, a los que venció en Junín el 6 de agosto de 1824. El 9 de diciembre de ese mismo año, Antonio José de Sucre venció a los realistas en la batalla de Ayacucho y tras ella se firmaron las capitulaciones en las que se establecía que el ejército español abandonaría definitivamente el territorio peruano. Bueno, esto se está poniendo bueno. Ya casi llegamos a nuestras tierras. Por ahora los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.